José Antonio Mazzotti, bienvenido a librosperuanos.com. Muchas gracias, Gustavo. Muy contento de estar aquí nuevamente en este faro de la cultura editorial de nuestro país. Y en esta oportunidad traes muchas novedades personales y también como editor. Empecemos con José Antonio Mazzotti, El zorro y la luna, poemas reunidos, 1981-2021. Esta es una recopilación, no es completamente novedosa, de mi poesía. Aparte de la carrera académica de investigador, yo tengo y he desarrollado desde hace muchos años una carrera y trayectoria como poeta. Entonces, el nombre del zorro y la luna, que es el título general que le doy a la compilación de mi obra, apareció por primera vez el año 99 como una antología. Pero luego, en 2016, un gran amigo y admirado escritor, Eduardo González Viaña, que tiene una editorial en los Estados Unidos que se llama Axiara, me animó a recopilar mi obra hasta ese momento. Y así fue como apareció, y el libro tuvo la buena fortuna de recibir el reconocimiento internacional del premio José Lezama Lima de Casa de las Américas en Cuba, el 2018. Entonces, ese 2018 se hicieron 2 ediciones más, una peruana, una cubana, de este libro que había aparecido en los Estados Unidos. Y ahora, el 2021, el libro que tú tienes entre manos lleva como subtítulo Edición de Aniversario. ¿Por qué? Porque coincide con los 40 años de la aparición de mi primer libro. O sea, en 1981 salió publicado Poemas no recogidos en libro, que es la primera colección que salió a la luz cuando yo tenía 20 años. Y por lo tanto, la misma editorial Axiara me animó a una compilación a la cual he añadido poemas que no aparecían en los primeros libros y un nuevo libro, un libro inédito que aparece al final de esta obra, que se llama Poemas Posthumanos, en homenaje a Vallejo, y es una reflexión sobre la pandemia, ¿no? Y el tremendo dolor que ha causado en el mundo entero. Entonces, esto es un poco la historia de El zorro y la luna, poemas reunidos, 1981-2021, edición de aniversario. Es la versión más completa, la más confiable de mi obra poética hasta el momento. Quizás si tengo vida, más años, añada otros libros, ¿no? Pero por ahora es lo que hay. Además es una edición bastante voluminosa, casi 500 páginas. Así es. Lo que testimonia que eres un poeta muy fecundo. Bueno, no tan fecundo como otros. Yo tengo amigos, colegas, poetas, conocidos, que publican a veces 1 o 2 libros por año, y eso a mí me da, no sé, un sentimiento un poco ambiguo, ¿no? Entre envidia y terror, porque yo no podría escribir tanto y publicar tanto. Son 12 libros recogidos en esta edición. Para una trayectoria de 40 años no es tanto, pero tampoco es poca cosa, creo yo, ¿no? Como tú dices, estos libros llenan 500 páginas en una edición en un formato bastante sobrio. La letra no es tan grande como para decir que el libro está inflado, no, en absoluto. Y por lo tanto, lo más importante es quizá el hecho de que hay un recorrido, ¿no? Una trayectoria desde un lenguaje más sencillo, conversacional, del primer libro, el año 81 y de la década del 80, hasta los últimos trabajos que están mucho más imbuidos, enriquecidos por otras formas de expresión, ¿no? Que se han dado en llamar transbarrocas. Entonces, son 40 años, pero son también testimonio de una evolución del lenguaje poético que va acorde a los cambios que ha experimentado la poesía peruana en español en estos 40 años. Ahora, llama la atención que abordes, no lo conocí este aspecto de tu poemática, la razón del Chuyachaki, este personaje mitológico. Claro, ese poema pertenece a una colección reciente que se titula Nahua Isco Iki. Literalmente, soy del pueblo Isco. Es una frase en la lengua isco-nahua que estudié y documenté con un equipo de la Universidad Católica, con Roberto Sariqué y Carolina Rodríguez Salsa, durante varios años, del 2012 al 2018. Y me permitió acceder a un universo abundantísimo de historias, mitos, relatos, entre los cuales aparece este personaje que no es exclusivo del grupo amazónico Isco-nahua, sino de prácticamente todas las comunidades indígenas de la selva
el Chuyachaki, ¿no? El Chuyachaki es este personaje con el pie chueco, se caracteriza por tener un pie al revés o a veces un pie de animal y que tiene el poder de adquirir la apariencia de un ser querido. Por ejemplo, si una persona, una mujer, un muchacho andan medio perdidos en la selva, el Chuyachaki aparece como un papá o un novio o una persona que ellos van a confiar, en la que ellos van a confiar, entonces los interna en la selva, ¿no? Y los secuestra. Esa es una explicación de la imaginación popular por los desaparecidos debido a la frondosidad del bosque amazónico, ¿no? Hay muchas historias sobre el Chuyachaki. Hay personas que aseguran haberlo visto, pero forma parte de la cultura popular amazónica. Y el poema es sobre eso, ¿no? Ajá, la razón del Chuyachaki. Este poema cuenta un secuestro de amor, ¿no? El secuestro que el Chuyachaki ejerce sobre una muchacha con la cual convive y luego la desprecia porque se va detrás de otras. Y aparece el Kapayoshi, que es la ardilla transformada en un joven esbelto que se queda con la muchacha, ¿no? El libro Nahua Izkuiki está lleno de estas historias, ¿no? Historias que se entrecruzan, personajes comunes a varios poemas, pero están todos basados en una recopilación que hice dentro de este proyecto de documentación. La recopilación apareció el año 2018, ¿no? Con el título de Tradición Oralis con Agua, y yo lo que hago es utilizar estas historias, no todas, ¿no? También invento otras y les doy una forma poética en un lenguaje contemporáneo, un lenguaje más formalizado, podría decirse, dentro de los esquemas de lo que se entiende hoy por poesía moderna. Ese es el libro, ¿no? Nahua Izkuiki, del año 2020. Apareció en plena pandemia, pero no he tenido oportunidad de presentarlo. Apareció como libro individual, con ediciones de editorial El Hipocampo, de Teófilo Gutiérrez, y ha sido incorporado a la nueva edición de El Zorro y la Luna. Antes de hacerle una atención especial a Nahua Izkuiki, poemas poshumanos. El título poshumano. Gracias. En realidad tiene mucha significación filosófica. Así es. ¿Cómo así pudiste animarte a acogerte este término? Bueno, después del libro que ya hemos mencionado, del año 2020, Nahua Izkuiki, que se publicó en plena pandemia, aunque fue escrito antes, el impacto que ha causado, ¿no? En la vida de todas las personas, este terrible flagelo del coronavirus. He perdido amigos, he perdido parientes, como muchas otras personas, y el nivel de dolor que significa el simple hecho de estar vivo se ha exacerbado, ¿no? Y sabemos de casos de personas que han sufrido mucho más quizá que uno mismo. Este estado de ánimo me llevó a volver a Vallejo, a César Vallejo y sus famosos poemas humanos. Y yo dije, voy a bromear un poco, voy a jugar un poco con la idea de Vallejo, y en vez de hablar de poemas humanos voy a hablar de poemas posthumanos. Entonces no solamente hay una alusión a la posteridad con respecto a lo humano, sino también a lo póstumo, ¿no? Y es un libro que, siguiendo hasta cierto punto la línea de los volúmenes anteriores que publicaba Nahua Izkuiki o Apocalipso del 2015, le presta mucha atención a la relación del ser humano con el ambiente, ¿no? No solamente el ambiente natural, sino el cosmos en su conjunto. Entonces este libro, Poemas Posthumanos, aparte de rendirle homenaje a Vallejo, hay varios poemas que parafrasean versos, títulos de Vallejo. Es también una reflexión sobre la precariedad de nuestra vida, ¿no? Y sobre la ilusión que tenemos de permanecer mucho tiempo en este planeta, una ilusión que sabemos se ha visto hecha añicos con un virus microscópico, ¿no? Así de simple. Claro, y llama mucho la atención el epílogo, que se llama Cuando ya todos nos hayamos muerto. Claro, esa es una reflexión, justamente empieza con un endecasílabo. El lenguaje es a propósito simple y a la vez musical, ¿no? Cuando ya todos nos hayamos muerto, etcétera, etcétera, ¿no? El poema continúa y dice: cantaré con la voz del puma, haré tal cosa, etcétera, etcétera. Es decir, el sujeto poético se desvanece como individuo, como ser humano, y se transforma en las voces de lo que podría quedar después de la desaparición de la especie humana, ¿no? Que si seguimos este paso sabemos va a desaparecer, quizá no por el virus, pero sí por el calentamiento global, las inundaciones, los cambios climáticos. Entonces, ¿qué va a quedar? Van a quedar elementos de la naturaleza, no todos, pero algunos sí.
O sea, tiene una atmósfera de un canto coral griego. Sí, sí, pero también juega un poco con mientras haya una mujer hermosa, mientras haya tal cosa, como decía Becker, habrá poesía, ¿no? O sea, va a quedar la poesía, pienso yo, aún si los seres humanos desaparecen, ¿no? El poema va en esa línea. Bueno, es una edición extraordinaria, bellamente publicada, presentada y revisada. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero ahora pasemos exclusivamente a Náhuatl Izcoique, que ya has hecho alusión. Cantos amazónicos. Lo primero que llama la atención es, siendo tan rica el bagaje literario, imaginativo, mítico del mundo amazónico, ¿cómo no te animaste a hacer una edición bilingüe? En la lengua original. Podría hacerse. Existen las compilaciones en lengua isconagua que están publicadas en el volumen de Tradición Oral Isconagua junto con sus traducciones, pero yo soy un poeta en castellano, ¿no? Esa es una gran limitación. Incluso conozco otras lenguas mejor, el inglés, el francés, y no me animo a escribir en esas lenguas porque la poesía requiere un manejo y una sensibilidad sobre el idioma que a veces ni siquiera se alcanza bien con la lengua materna. Entonces, podría haber encargado una traducción al isconagua, pero los amigos isconaguas hablan castellano, entonces ellos no necesitan una versión en isconagua. En todo caso, tienen sus versiones, que son sus relatos, sus ícaros, sus cantos propios, que no son exactamente los del libro, ¿no? Como decía, el libro es una transformación, es una poetización, principalmente en castellano, aunque incluyo muchas palabras del isconagua, que difiere de las versiones originales. Entonces, reconstruir estos poemas en isconagua, quizá, ahora que lo mencionas, sea un proyecto para el futuro, ¿no? Pero por ahora me bastaba con esta versión original. Sin embargo, aquí surge una pregunta de carácter técnico que te sienta muy bien porque tú conoces mucho de este problema lingüístico. Siempre Humberto Eco nos advertía, ¿no?, del peligroso traducir. Y sobre todo cuando se trata de poesía, que es un verdadero desafío. Así es. Yo pienso, como muchos, que traduttore è traditore, ¿no? La poesía, a diferencia de la prosa, de la filosofía, en fin, de otro tipo de discurso, pone mucho peso en la significación de la materia verbal. Los sonidos, los colores que despierta una palabra, una frase, el ritmo interior, ¿no? Las palabras tienen un olor, tienen un sabor, tienen un peso. Vallejo decía, la poesía se escribe con la sombra de las palabras, ¿no? O sea, es decir, son cuerpos. Las palabras son cuerpos. Entonces, si tú cambias de idioma, estás cambiando los cuerpos. Puede haber analogías, una traducción puede ser más o menos cercana y a veces puede ser muy buena. Generalmente las mejores traducciones están hechas por poetas. Pero ya no es lo mismo, es otra versión, ¿no? A mí me han traducido al inglés, por ejemplo, uno de mis libros anteriores del año 2006, Sacra Vocata, un poeta norteamericano importante, Clayton Ashleman, desgraciadamente ya falleció este año justamente, en enero del 2021, hizo una versión en inglés muy buena, pero es otro libro, ¿no? Podría decir, es otro sabor, otro color. Cuando yo leo esas versiones en inglés, no solamente de ese libro, sino también de otros poemas que me han traducido al inglés o al francés también me han traducido, y yo siento que eso tiene una reminiscencia del original, es una proyección muy interesante sin duda, muy rica, muy sonora, pero ya no es el poema. Entonces, la traducción puede tener, por un lado, esa limitación de no poder reproducir exactamente el original, pero también la enorme apertura, el potencial de convertir el texto en el idioma de llegada en otro tipo de poema, incluso en poemas altamente virtuosos, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del talento del traductor.